Y yo creo que Dios quiere hacer cosas grandes. Dios está haciendo cosas grandes en la vida de muchas personas. Dios está visitando, como decía el pastor Pablo, y va a seguir visitándonos el Espíritu Santo. Él va a seguir visitándonos. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo no nos va a abandonar. Bien, esta noche quiero compartir contigo y mi tema para esta noche es Mateo. Mateo es el nombre que Dios me dio para tocar hoy, para predicarte. Y me impresionó porque yo dije, Mateo, ¿qué voy a hacer con Mateo? Y entonces me metí en el mundo de Mateo y hoy quiero compartirte porque Dios me sorprendió con Mateo. Dios me llevó a un nivel más alto de solamente ser un escritor del Nuevo Testamento, sino que había sido Mateo, era un símbolo tremendo, poderoso, pero un símbolo de esperanza. Si yo le pondría como título, le pondría Mateo, símbolo de esperanza. Porque hoy quiero contarte quién fue Mateo, qué significa Mateo, cuál es el símbolo que está detrás de Mateo, y vamos a darnos cuenta que muchos de nosotros vamos a necesitar ser Mateo, por lo que Dios hizo a través de este varón. Y quiero invitarte, y vamos a irnos en el Evangelio San Mateo capítulo 9. Quiero leer contigo, vamos a leer hasta el versículo 13, Mateo capítulo 9, versículo 9 al verso 13. 9, arrancamos. Dice de esta manera: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Ahora, atiendan algo interesante. Mateo estaba trabajando con el gobierno de turno, que en aquel tiempo era Roma. Dice, y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Atiendan, esto es demasiado importante porque para nosotros va a ser muy clave al cerrar este tema. La palabra sígueme para nosotros va a ser algo demasiado importante. Le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Mateo y se levantó y le siguió. Versículo siguiente. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, que eran los religiosos de aquel tiempo, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y qué? Pecadores. Verso siguiente. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, fíjense que Jesús estaba en una casa. Aquí dice, en la casa. Pero quiero llevarte rápido. Vamos a irnos en Marcos capítulo 2. Miren, les voy a mostrar algo lindo. Marcos capítulo 2, mismo acontecimiento, pero relatado ¿por quién? Por Marcos. El que vimos recién fue relatado por Mateo. Marcos capítulo 2, versos 14 y 15 dice, y al pasar vio ¿a quién? A Leví, hijo de Alfeo, porque Mateo también su nombre es Leví, o era conocido también como Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió.
Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa ¿de quién? De él. Ahora, en Mateo, no dice Mateo, Jesús se fue a mi casa. Marcos ya nos dice que Jesús fue a la casa de Mateo. Por lo visto, aquí se hizo una organización, porque Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Pero cuando Mateo se levantó a seguirle a Jesús, por lo visto Jesús le dijo, me voy a ir a tu casa. Y Mateo, ¿qué hizo? Se fue, se adelantó, preparó su casa e invitó a aquellas personas que estaban de su entorno. ¿Y quiénes eran las personas de su entorno? Eran los publicanos. Ya vamos a entrar a ese tema. Entonces, la cena o la comida se hizo en la casa de Mateo. Muchos publicanos, ¿y qué dice? Pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Ahora, quiero parar en este punto porque quiero decirte algo sobre Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era un publicano. ¿Quiénes eran considerados la palabra publicanos? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos para Roma. Los publicanos eran israelitas, judíos, que trabajaban para Roma para cobrar impuestos a los judíos. Un publicano era un trabajador para Roma, pero en el tiempo de Jesús los impuestos no eran como hoy día nosotros pagamos nuestros impuestos. En aquel tiempo, ¿qué hacía Roma? Roma dividía los sectores, pueblos, ciudades, barrios y encargaba a una persona. Mateo, la Biblia dice específicamente, era de Capernaum. ¿Qué hacía Roma? Roma hacía los impuestos como una franquicia. ¿Cómo es eso, pastor? Que Roma decía, Villa Elisa, un ejemplo, San Antonio, yo quiero que me recaudes para San Antonio 20 millones. Tu trabajo va a ser cobrar los impuestos, a mí me tenés que dar 20 millones. Lo que de más sobra, ese va a ser para tu sueldo. O sea, Roma nunca pagó a los publicanos. Los publicanos tenían que ganarse su dinero. Pero aquí había algo muy serio, porque los publicanos tenían el apoyo de Roma y eran autoridades. Entonces, ¿qué ellos hacían? Ellos abusaban de esa autoridad y les cobraban de más a la gente, porque él necesitaba recaudar. Por ende, la Biblia dice que los publicanos, muchos de ellos eran ricos. Por ejemplo, la Biblia habla sobre Zaqueo, que era un publicano, y ¿saben qué dice? Era un hombre rico, porque ellos juntaban mucha plata. Ahora, ¿qué hacía que esa función, a qué le llevaba esa función para con su pueblo? ¿Cómo eran ellos ante los fariseos y los religiosos y sus compueblanos, como decimos nosotros? ¿Cuántos quieren saber? Odiados. A tal punto que dice que los publicanos eran excomulgados de la religión de los fariseos. A ellos se les echaba de la religión de los fariseos, a ellos se les echaba, ellos no eran considerados. Cuando se le veía a un publicano, se le decía ladrón, homicida. ¿Y saben qué más? Y esto es fuerte, pecadores.
ante la sociedad, estas personas eran personas rechazadas. Personas que no tenían derecho para compartir con los demás por la función, porque se les consideraba como traidores. Porque ellos están oprimiendo a su propio pueblo y sacándole su dinero. Ahora, pensando en esa situación, vamos a irnos a Mateo. Mateo era esa persona. Mateo era esa persona que nadie quería entre los judíos. Mateo era esa persona indigna. Mateo era esa persona que no merecía estar con el grupo. Mateo no era digno ni de ir a la iglesia o a la sinagoga, donde ellos le veían sentado a esa gente. Les decían pecadores, ladrones, sinvergüenzas. Y ese era Mateo y su corazón. Y donde viene para nosotros la parte impactante e importante es que cuando Jesús estaba caminando, Él estaba en la mesa cobrando impuestos. ¿Por qué Jesús no buscó un lugar donde Él estaba a solas y que le diga, ¿qué tal Mateo? ¿Cómo está? ¿No querés seguirme? No. Allí donde Él estaba sentado, donde Él estaba cobrando sus impuestos, sus tributos, Jesús pasa y le dice, Mateo, sígueme. Y yo creo que el corazón de Mateo fue, número uno, ya vemos un corazón partido. Un corazón roto, un corazón despreciado, un corazón que no merecía nada. ¿Quién era él? Nadie. Pero habrá visto algo en Jesús, algo diferente. ¿Por qué vio en Jesús algo diferente? Porque Jesús vio en él algo diferente. ¿Saben que cuando nosotros comenzamos a verle a la gente diferente, no como los demás lo ven, no como los demás piensan de la persona, cuando nosotros comenzamos a valorar la vida de las personas, no importando su pasado, las personas también comienzan a tener un cierto interés hacia nuestra persona. A tal punto que hay personas que se te acercan y nos dice, ¿por qué me tratás bien si vos no me conocés? Yo soy una persona mala. Y Jesús cuando pasa y le dice, Mateo, sígueme. Pero atiendan algo interesante de Mateo. Y esto es digno de admirar, porque Mateo preparó una casa de avivamiento. ¿Cuánto dicen amén? Mateo preparó Soso. Mateo preparó su casa. ¿Y a quiénes le invitó? A las personas que eran como él. Las personas que no tenían lugar, las personas que no tenían un espacio, las personas que eran rechazados, las personas que eran menospreciados. Los fariseos le ponían a los publicanos al nivel, escuchen, que Jesús después dijo, al nivel de las prostitutas. A ese nivel estamos hablando por la posición que él estaba teniendo ante la sociedad. Pero yo creo que nació una luz de esperanza, porque él ya habrá escuchado algo de este maestro. Cuando le dijo, sígueme, él no dudó. Dice la Biblia que él al instante, allí mismo, dejó lo que estaba haciendo, se fue detrás de él. Se fue, preparó una reunión. ¿Y quiénes estaban allí? Según los fariseos, los pecadores. ¿Y quién estaba allí con ellos sentado? Jesús y los discípulos. ¿Y saben qué es lo interesante? Porque de aquí viene y nace una frase célebre. Una frase
que hasta el día de hoy nosotros podemos escuchar resonando. Cuando los fariseos le dijeron a los discípulos: qué vergüenza, tu maestro come con los pecadores, con los publicanos. Jesús, al oír ese comentario, les dijo: yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. No he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Qué tremendo. Qué tremendo. A mí me encanta. Porque les quiero contar algo. Iba a dejar un poquito más hacia atrás, pero me carcome la ansiedad de poder decirle. ¿Saben? Mateo 21, poneme Mateo 21, 31. Miren, Jesús les dijo algo interesante a la gente. Les dijo: ¿cuál de los dos? Cuando Jesús preguntó, puso dos hijos, que uno le dijo, su papá le dijo: mi hijo, anda a hacer esto, haceme esta tal cosa. Y le dijo: sí, papá, me voy a ir, y no se fue. Y el otro le dijo: mi hijo, anda a hacer tal cosa. Y el hijo le dijo, ¿cuál era que le dije el primero? El otro dijo: no me quiero ir. Pero después se fue e hizo. Entonces de ahí viene esta frase que Jesús les dice a ellos: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que le dijo sí o no se fue, o el que dijo no pero se fue a hacer? Ellos dijeron el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo, escuchen, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Cuando Juan el Bautista vino a predicar, dice la Biblia que muchísimos publicanos se convirtieron. Romanos, soldados romanos se convirtieron. Y en una reunión con Juan, les dice a Juan: ¿qué podemos hacer o dejar de hacer de lo que antes hacíamos? Les dice uno de los soldados, que eran soldados. Le dijo el soldado, Jesús le dijo, Juan el Bautista le dijo al soldado: ya no le extorsione más a la gente. Y después se acercó el publicano, el cobrador de impuestos, le dijo: Juan, ¿y qué hay de nosotros? Y les dijo: no le cobren más de lo debido a la gente. Cobren lo que es correcto. Porque Jesús siempre apoyó el impuesto. Por eso tenemos las dos monedas. ¿Se acuerdan? Que tiró Jesús la moneda, tenía la cara de César. Denle a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Estaban hablando del impuesto. Ellos tenían una función, solamente que ellos estaban haciendo mal o robaban. Por eso cuando Zaqueo se convirtió, dijo: si en alguna manera le he robado a alguno, voy a devolver 4 veces. Cuando él se convirtió, dijo eso. Porque esa era parte de la función de los publicanos. Y cuando Jesús les dijo a los religiosos, les quiero contar algo. Los publicanos, lo que ustedes condenan, lo que ustedes rechazan, las prostitutas, ellos se están adelantando, ellos se están viendo primero que ustedes al reino de los cielos. Y yo dije: wow. ¿Cuántos quieren saber por qué digo wow? Porque los 4 evangelios, cada uno de los evangelios fueron dirigidos a un sector de grupos. Y Mateo se dirigió o escribió el libro de Mateo a los judíos. Mateo escribe a los judíos, a los israelitas. Porque hay otro que escriben a los griegos, al otro a los romanos, y Juan, que fue a nivel universal. Pero aquí Dios quería mostrar algo, y algo importante. Mateo, publicano, primeros en el reino de los cielos. ¿Cuántos saben cuántos evangelios hay? 4 evangelios hay. ¿Cuál es el primero?
Mateo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Será que es una casualidad que Dios le puso a Mateo dentro de los 4 evangelios que sea el primero de vuelta? Yo creo que no es una casualidad. Porque Dios estaba viniendo a enseñar algo, a mostrarnos algo. Y lo que Dios estaba mostrando era algo esperanzador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa algo esperanzador? Mateo escribe el evangelio. Les voy a contar algo interesante. Hoy nosotros tenemos los 4 evangelios con títulos. ¿Qué significa título? El evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Juan. Pero cuando se escribieron las cartas no tenían títulos. Los títulos fueron agregados después. Pero Mateo en su carta hace algo interesante. ¿Qué es? Les voy a decir 4 puntos interesantes que Mateo escribe. Él escribe 28 capítulos. En el capítulo 1 habla de las promesas de esperanza. Habla de la genealogía de Abraham hasta David. Que la promesa iba a ser cumplida en Jesucristo. Que Dios no se había olvidado de su pueblo y que Dios no se olvida de nosotros. Por eso cuando hablamos de promesa siempre entramos también nosotros. ¿Saben por qué? Porque yo quiero decirte esta noche que Dios no se olvida de lo que Él te prometió. Y Mateo empieza en el primer capítulo con esa promesa esperanzadora. Hoy yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, lo que Dios dijo se va a cumplir. No te rindas. No te rindas. Aun cuando la estantería se caiga, vamos a levantar de vuelta. Vamos a trabajar de a poco. Vamos a avanzar. Porque hay cosas demasiado grandes para nosotros. Atiendan, en el capítulo 18, Mateo hace algo extraordinario porque es el único libro que habla más sobre la iglesia. Mateo habla sobre la palabra eclesia, que significa personas que le siguen a Jesús. Y habla de la autoridad de la iglesia. Mateo 18, Mateo dice en el libro de Mateo 18, dice que lo que nosotros atamos aquí va a ser atado en los cielos y lo que desatamos será desatado. Está hablando de la autoridad de la iglesia. Punto 1 nos dice que la esperanza sigue firme. Punto número 2 nos habla que Dios y Jesucristo nos dio autoridad a nosotros. Y esa autoridad vos y yo la tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 24, Mateo, ¿qué habla? Mateo habla sobre la segunda venida de Cristo. Y Mateo dice que Jesús vuelve pronto. Mateo dice, Maranata, Cristo vuelve. ¿Qué significa eso? Que hay un mensaje de Mateo para nosotros para estar siempre preparados. Tenemos que estar siempre preparados. Si hay que arreglar cuentas con alguien, tenemos que arreglar cuentas. Si tenemos que pedir perdón a alguien, tenemos que llamar y pedirle perdón. Pero no podemos estar cargando con cosas porque Mateo dice que aquí Él viene. Mateo 24. Y Mateo capítulo 28 habla sobre la gran comisión. Que todo lo que Dios hizo por nosotros, hoy Dios nos ha delegado la función de seguir predicando su evangelio. Pero ¿dónde me quiero ir con Mateo? Me quiero ir a Primera los Corintios. Primera los Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 28. Escuchen lo que dice Pablo del corazón de Jesús. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios
para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. Cuando yo miro este versículo, me viene a mi mente Mateo. Lo vil, lo menospreciado, el rechazado. ¿Y por qué es esperanzador? Porque Dios me sigue hablando a mí. Que no importa lo que yo haya pasado. No importa el que era el más inútil de la familia. No importa que yo era la oveja negra de la familia. No importa que yo nunca le tuve a nadie a mi alrededor. No importa que haya sido rechazado, el último de la clase, del fondo, del que todos se reían, el más feo, el más gordo, el más flaco, el más alto. No importa los títulos que a través del tiempo el diablo puso sobre nosotros. Ese es el candidato que Dios hoy necesita. Ese es el candidato que hoy Dios necesita. Porque Dios lo demostró con Mateo. Yo no me imagino siendo judío, excomulgado de la religión de tu pueblo. Si los fariseos le excomulgaban, era como que le decía: Dios ya no te quiere, ya no eres parte. Prepárate bien, directo al infierno. Nunca vas a ser nadie. Ese era él. ¿Y a cuánto de nosotros hoy día el enemigo sigue retumbando en nuestra mente, diciéndonos a nosotros que no servimos, que nunca servimos, nunca fuimos nada y nunca vamos a hacer nada? Muchas veces el impacto del mundo, la marca, el sello que la sociedad ha puesto sobre nuestras espaldas son tan pesados que nosotros los creemos. Y pensamos que no vamos a hacer absolutamente nada. Hoy yo vengo a traerte una buena noticia. Mateo era igual que nosotros. Pero el día que escuchó la palabra sígueme, él se levantó y le siguió a Jesús. Y él preparó un banquete y no importaba. Y no le importaba lo que pensaban los demás. Fíjense, el pecador, el rechazado, el publicano, preparando una cena en su casa. ¿Quién estaba sentado en su mesa? Jesús. ¿Quiénes estaban afuera cuchicheando? Fariseo. Y ahí es donde Jesús les habló y dejó una marca que nunca va a cambiar. Es que yo no vengo a buscar a aquellas personas que se creen perfectos. Yo vengo a buscarle a aquellos que se sienten heridos, rechazados, imperfectos. Yo no vine a buscar a los sanos, yo vine a aquellas personas que se sienten enfermos, enfermas, mentalmente, físicamente, espiritualmente. Yo a ellos vine a buscar. Ellos son los candidatos de mi reino. Ellos son los que se van a adelantar a lo que yo quiero hacer. Eso Jesús estaba diciendo cuando le dice: Mateo, sígueme. Cuando comencé a ver que había algo que cambiaba dentro de ellos, cuando comencé yo a ver que algo tenía que haber en medio de esa conversación. ¿Qué fue lo que ocurrió para que pueda haber una transformación que hoy yo tenga el Evangelio según San Mateo? Y yo me di cuenta que cuando Jesús dice en Juan 10:10, yo quiero darte una vida abundante,
cuando quiero que tengas una vida en abundancia. Yo quiero que borres el pasado. No nos vamos a olvidar, pero yo quiero que quites el pasado. Que creas en mí que puedo comenzar algo nuevo y transformar tu vida y pueda ser de una persona que pueda transformar a los demás. Que yo pueda hacer como hice con Mateo, una persona que llamé, él dijo sí, y hoy día el mundo tiene su evangelio. ¿Qué fue lo que pudo haber transformado ese corazón? Yo me di cuenta que dice, poneme por favor, en Juan 6:63, Juan 6:63, el Espíritu es, ¿el que dice? El que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué significa? Que cuando Jesús dijo la palabra sígueme, yo oí la voz de Jesús y yo creí que algo podía cambiar, que algo nuevo puede nacer, que puede darme esperanza, que puede cambiar mi vida, que puede cambiar el rumbo de mi vida. Cuando dice para deshacer lo que es que el enemigo muchas cosas hizo que nosotros seamos algo o alguien. Con autoestima baja, menospreciado, yo no merezco, no puedo hacer, soy malo. Pero cuando Jesús apareció, vino a deshacer y para hacer lo que Él realmente quiere que vos seas. Esa transformación solamente con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da vida. Y yo quiero orar contigo esta noche. Yo creo en un tiempo nuevo. Yo creo en un tiempo donde Dios quiere usar tu vida y quiere usar mi vida. Donde las excusas del pasado podamos tirar a un costado. Terminó ese no sé hablar, no me van a aceptar, ellos saben quién era yo, terminó eso. Porque hoy comienza una nueva historia. Porque hoy nos levantamos de esa situación, de esa mesa, donde éramos juzgados, donde la gente nos ponía en una marca. Pero hoy yo voy a llevar la marca de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Quiero pedirte que puedas ponerte de pie, por favor. Si hay algo que el tiempo entretejió en mi corazón, mi pasado, mi pecado, mis errores, mis debilidades, las cosas que he vivido, los rechazos que sufrí, el menosprecio, el no ser amado, todas esas cosas que quizás marcó mi vida. Fui abandonado cuando era muy pequeño, muy pequeña. Viví de casa en casa. Nunca entendí el significado de mamá, de papá, de una familia verdadera. Crecí por mi cuenta, crecí en la calle. Y me susurró el enemigo a través de muchos años: nunca vas a hacer nada. Vas a terminar de esa manera. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, hoy yo vengo a decirte que eso es mentira del diablo. Porque tenemos a Mateo como ejemplo. Hoy yo vengo a decirte que Mateo era esa persona. Y Dios le puso en primer lugar en el Nuevo Testamento para indicarnos que el Espíritu Santo de Dios, Jesús, vino a buscarnos a nosotros, a los que éramos rechazados, menospreciados, vil del mundo,
Lo que la gente dijeron que nunca íbamos a hacer nada. Jesús vino a buscarnos. Él vino a buscarte. Él vino a darte prioridad. No le importó la religiosidad del tiempo. Él se fue a tu casa. Él compartió contigo. Él nos ama y quiere hacer cosas grandes con nosotros. Así como Él dejó un libro escrito que puede transformar vidas, Él quiere escribir una nueva historia en tu vida. Quiere que sea un gran libro, que la gente pueda leer del poder de Dios en tu vida. Espíritu Santo, bienvenido. Yo quiero darle la bienvenida al Espíritu Santo. Vamos. Decirle, Espíritu Santo, yo creo que Dios va a hacer algo. Él está haciendo algo. Él está tocando, Él está transformando. Vamos a decirle, Espíritu Santo, yo te necesito. Aquí estoy, Señor.